Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a estar leyendo cómo manejar a tus esclavos de Jerry Jerry Toner. Jerry Toner. Ajá, Jerry Toner. Entonces nos quedamos en la página 42 y vamos a empezar. Nos quedamos aquí donde está el azulito y vamos a empezar. Entonces, les digo que no utilicen esclavos excepto para aquellas tareas que están relacionadas con el amo. Si no les adviertes al respecto, acabarías encontrándote con que los nuevos capataces aprovechan del poder que se le ha conferido y utilizan a los demás esclavos para que les hagan recados, cuando deberían estar trabajando para el beneficio de la finca. Los capataces tienen que comer en compañía de sus subordinados y además consumir el mismo tipo de raciones que ellos. Nada alterará más a un esclavo agotado que ver que su capataz disfruta de un exquisito lujo cuando él tiene que alimentarse de comida vulgar. Si sigues esta pauta conseguirás que el capataz controle que el pan se elabore correctamente y que las comidas sean nutritivas y completas. A los nuevos capataces también les enseño que nadie debe salir de la finca sin mi previa autorización personal, y si estoy ausente les ordeno que no autoricen la salida de nadie, a menos que haya una necesidad apremiante. Les digo que no lleven a cabo negocios por su cuenta, puesto que solo les distraerían del trabajo que tienen que hacer, que no inviertan mi dinero en ganado o productos para comerciar luego con ellos. Comprar y vender por el simple hecho de obtener un beneficio distrae su atención de lo que realmente importa. En lo que deben concentrarse es en procurar que las cuentas de la finca funcionen, de lo contrario, el propietario puede acabar con un montón de productos de mala calidad que los capataces han sido incapaces de liquidar. Asegúrate de que tu capataz no permita la entrada de adivinos y magos. En la finca esa gente excita y altera a los esclavos con sus falsas historias y supersticiones y acaba vendiéndoles todo tipo de pociones y hechizos ridículos. El capataz solo se desplazará a la ciudad cuando tenga que comprar cosas imprescindibles para llevar a cabo sus deberes. Un viaje al mercado semanal tendrá que ser más que suficiente. No confíes en el capataz aficionado a las excursiones, sino aquel que se desplaza única y exclusivamente cuando haciéndolo sabe que sacará algún provecho, e incluso entonces autoriza el desplazamiento solo si el destino está lo bastante cerca como para que pueda regresar a la finca en el mismo día. Ordenale que no permita que se abran nuevos caminos que atraviesen la finca, puesto que lo único que se consigue con ello es animar a los desconocidos a violar tu propiedad, y prohíbele que acepte invitados a menos que sean miembros de tu familia o amigos íntimos. Por encima de todo, enseña a tu capataz a no pensar que sabe lo que no sabe y a mostrar pasión por aprender todo aquello que ignora. Adquirir habilidad les ayudará a mejorar en su trabajo e impedirá asimismo que cometa errores innecesarios que provocan grandes daños. La agricultura no es un asunto complicado. Exige que los esclavos hagan lo correcto repetidamente. Si aprenden de entrada este principio rector, su ignorancia no le echará todo a perder ni causará ningún daño, porque uno de los problemas que conlleva el funcionamiento de una granja es que rectificar errores puede suponer mucho tiempo y dinero. A continuación encontrarás una lista detallada de los distintos deberes del capataz que te servirá para asegurarte de que tu encargado hace todo lo que debe hacer. Mantener una disciplina estricta, aunque no necesariamente cruel. Hacer trabajo duro a los esclavos para que no tengan tiempo de meterse en problemas. Observar los festivales religiosos para que los dioses estén felices y la granja prospere continuamente. No robar las posesiones del amo. Solucionar las discusiones que se produzcan entre los esclavos normalmente es gente peleona. Procurar que los esclavos no pasen frío ni hambre. Recordad que si no quieres que los esclavos causen problemas, no los causarán. Recompensar el buen trabajo y castigar los fallos. Castigar justamente a aquellos que hayan hecho algo malo y en proporción a los daños provocan por su crimen. Sí, ya lo sé. El viernes dicen que puedo tener clase, pero que no se evalúa, pero mi profa de geología dice que de repaso, que a lo mejor todavía me voy de práctica. Yo ya le dije a Cata que mi madre ¿Permanecer a la finca qué? que ya no va a ir de práctica, ¿Por qué? porque no. Mantener sobrio y no salir a cenar, no pensar ni actuar como si fuese más lista que el amo, no tratar a los amigos del amo como si fuesen sus amigos. A la 40, a la 90, ¿Cuál vas? 40, Voy a sacarme el huevo. 43.
No tratar a los amigos del amo como si fuesen sus amigos, escuchar todo lo que el amo le diga y también a quien el amo le ordene que escuche. No prestar dinero a nadie menos que el amo se lo permita. Insistir en la devolución. Ya voy a aplicar no prestar dinero a nadie a menos que el amo se lo permita. ¿Quién es tu amo? No, yo soy el amo. Josué es mi chacho. Pues yo te Insistir en la devolución inmediata del dinero. Si el amo no autoriza un préstamo o la extensión del plazo del mismo, no prestar a nadie semilla, forraje, cebada, vino ni aceite. Mantener una relación amistosa con dos o tres fincas vecinas para pedir prestado personal, bienes o utensilios en caso necesario. Repasar las cuentas con el amo con regularidad. No utilizar en exceso jornaleros ni más de un día seguido. No comprar nada sin la aprobación del amo, no tener secretos con el amo, no demostrar favoritismos entre los esclavos, no consultar a divinos, criptonistas ni a astrólogos, no dispersar las semillas de maíz con frugalidad. El desastre está asegurado. Comprender todo lo que hay que hacer en la finca y en caso de que haya vacíos de conocimiento llenarlos. Es la única forma de entender qué piensan los esclavos. Recordar que los esclavos siempre trabajan con mayor disposición para quien comprenda sus problemas, estar sano y dormir bien. Antes de acostarse, comprobar que la granja está segura para la noche, los animales tienen comida y todo el mundo duerme donde tienen que dormir. Ser el primero en levantarse y el último en acostarse. La jefa de esclavas es otro puesto importante que debes seleccionar con esmero. Ya, tú no me dejas leer. habla bien bajito. Normalmente acabará convirtiéndose en la mujer del capataz. Si hace bien su trabajo, su ayuda servirá para que la finca produzca generosos beneficios. Por encima de todo, se encargará de que la granja sea lo más autosuficiente posible y ofrezca todo tipo de servicios domésticos, desde la elaboración de tejido hasta los surgidos, pasando por el cuidado de los enfermos. Cuando haga mal tiempo y las mujeres no puedan trabajar en el exterior, la capataza la ocupará con labores de tejido y costura. Parte de las esclavas se dedicará a la tarea de hilar y tejer mientras que las otras preparan el cardado. Confeccionar en casa las prendas de los esclavos abarata los costes. Cuando haga buen tiempo, la capataza recorrerá toda la finca para verificar que todos los esclavos han salido de los edificios y no se han quedado granduleando en los cobertizos. Si descubre algún supuesto enfermo, lo interrogará hasta averiguar por qué no ha salido a trabajar. Tendrá que aprender a discernir si la ausencia en el puesto de trabajo es debida a una enfermedad real o a la pereza, ya que los esclavos rezagados siempre afirman que se trata de los primeros. Si considera que está enfermo, lo llevará a la enfermería, incluso en el caso de que la capataza cree que el esclavo finge. Si piensa que la actitud es debida a la fatiga, podrá hacer uso de su buen criterio para dejarlo descansar una jornada en la enfermería. A la larga es mejor conceder un descanso al esclavo agotado que forzarlo a trabajar duro hasta que acabe enfermando de verdad. Por lo tanto, es importante asegurarse que la capataza no abusa de su buen criterio. La capataza nunca debe parar quieta. Su trabajo consiste en correr de un lado a otro para comprobar que todo el mundo trabaja y garantizar que la granja funciona sin problemas y con eficiencia. En el telar tendrá que enseñar a tejer a las trabajadoras y aprender nuevas habilidades de cualquier esclava que las conozca más que ella. Visitará las cocinas para comprobar que las raciones de los esclavos sean las correctas. Hará rondas en la enfermería y aun cuando no haya pacientes procurará que las instalaciones estén siempre limpias y preparadas para recibir a cualquier esclavo que pueda caer enfermo. Si no prestas la atención debida a la selección de tu capataz y su mujer, podrías encontrarte rápidamente en una situación de auténtica pesadilla. Conozco bastantes historias de horror al respecto, la de un capataz que vendió parte de la finca sin que lo supiera su amo y luego le hizo creer que aquel dinero adicional era el resultado de su gestión eficiente, o la de uno que taló casi todos los árboles de la finca, lo vendió por 20,000 sestercios, sumó 10,000 de ellos a las cuentas para aumentar los beneficios y se embolsó el resto. Los malos capataces siempre acaban vendiendo pequeñas partes de la finca para que parezcan que su gestión es excelente. Al principio es muy posible que tú, el amo, no seas consciente de lo que pasa y estés encantado con el dinero que te proporciona la finca. Gratificarás al capataz con raciones adicionales, buenas prendas y tiempo libre. Pero más adelante, cuando te des cuenta de que te has desaparecido la mitad de la finca y con ello todo lo que la finca precisa para generar ingresos, castigarás con tremenda severidad al capataz.
pero para entonces ya será demasiado tarde y necesitarás mucho tiempo y dinero para enderezar la situación. Visita tus fincas con regularidad. No hay nada mejor para impedir que los capataces actúen de manera disipada, porque no cabe la menor duda de que la distancia con el amo corrompe a los esclavos y una vez corrupto su codicia y su desvergüenza no hace otra cosa que multiplicarse y llegará a su punto en el que las acabarás teniendo piratas trabajando tus granjas. Si tus fincas están en lugares remotos y ello hace que solo puedas visitarlas ocasionalmente, plantéale a posibilidad de que te las gestionen arrendatarios, libres que te paguen un alquiler, antes que esclavos que cuando carecen de supervisión y saben que el amo está muy lejos, acaban dejando que la finca se derrumbe ante sus propios ojos. Alquilan el ganado, a otros alimentan mal a los animales, harán la tierra con desgana y fingen haber sembrando grandes cantidades de semilla, cuando en realidad han vendido la mitad y se han quedado con el dinero obtenido. Y luego cuando la cosecha resultante es escasa, la cantidad se va además menguada por los robos constantes, y el error en el cálculo de las fanegas almacenadas normalmente acabarás descubriendo que el capataz y los esclavos están en connivencia y que todos se benefician del acuerdo. Tú, el amo, será el que sale perdiendo. Yo suelo presentarme sin previo aviso, para asegurarme de que veo la finca tal y como es en realidad, y no después de que la haya acicalado para mi visita, y en cuanto llego convoco al capataz y le pido que me acompañe de inmediato a realizar una inspección. Inspecciono hasta el último rincón de la finca y me reúno con los esclavos de todas las áreas. Intento juzgar si mi ausencia ha dado como resultado una relajación de la disciplina y de la atención al detalle. Examino las viñas para ver si están bien cuidadas, miro si los árboles muestran indicios de robo de fruta. Tengo contabilizados tanto los animales como los esclavos, así como todo el equipamiento de la granja, para comprobar si cuadra todo el inventario del capataz. Y si sigues estas rutinas años tras años, te garantizo que mantendrás una finca bien disciplinada y en orden que te permitirá llevar una vida acomodada cuando llegues a la edad avanzada. Y por muy mayor que seas, sigue visitando la finca, para que los esclavos no se aprovechen de ti y te traten con desdén y no con el respeto que te mereces. Pero estas visitas tienen que ser algo más que una revelación de tu mortalidad. Hace poco visible una de mis fincas y me quejé al capataz por un granero que tenía en estado ruinoso. El capataz insistió en que la situación no era por su culpa, sino por la madera estaba vieja y el edificio se caía por ello, a pedazos. Yo recordaba perfectamente que el granero se construyó cuando era joven. Luego me quejé por los árboles nudosos, por lo mal que estaban cuidados. Me respondió de nuevo diciendo que el problema era simplemente que los árboles eran viejos cuando yo recordaba haberlo plantado. Las visitas pueden revelar también sorpresas desagradables. En una ocasión visité una finca que tenía en el sur de Italia. Durante la inspección de esta, mientras paseaba por los campos de flores, una mujer atada con gruesas cuerdas y con una horqueta en la mano se arrojó a mis pies. Le había cortado el pelo, iba sucia y llevaba la túnica hecha harapos. Ten compasión de mí, amo, me suplicó. Soy nacida libre, pero fui capturado por los piratas y vendida como esclava a tu capataz. La creí porque hablaba con elegancia y porque sus facciones poseían una nobleza que hablaba de voces de su alta cuna, no de servilismo. Me explico que mi capataz había intentado obligarla a compartir cama con él. Me suplicó que la liberara y me dijo que su familia que vivía en mares lejanos, donde los piratas la habían secuestrado, me devolverían los 2000 sestercios que había costado. Se arrancó la túnica y me mostró las terribles cicatrices que le habían quedado, ahí donde el capataz la había azotado. La historia me conmovió. No te preocupes, señora, le dije. Eres libre para volver a tu casa. Y no es necesario que me reembolses el dinero. Es una desgracia que una belleza de alta cuna y elegancia como tú tenga que vivir en estas condiciones. Mandé llamar al capataz, un esclavo desvergonzado llamado Sostenes, y le dije, eres un hombre horrible. ¿Me has visto tratar alguna vez a un esclavo de esta manera? Ni siquiera el peor de todos ellos. Reconocí entonces que había comprado a la mujer a un pirata que comerciaba con esclavos porque le habían gustado. En ese momento lo degradé de su puesto e hice bañar y vestir a la mujer con ropa limpia para devolverla a su casa.
Tal vez pienses que estoy loco por haber hecho eso, por mucho que la mujer fuera a todas luces una persona nacida libre, pero creo que tratar a los esclavos con cierta generosidad del espíritu es beneficioso. Muéstrate siempre educado con ellos. Si te trabajan bien, evidentemente nunca le permitas insolencia ni les concedas rienda suelta para expresar su libre opinión, pero cuando ocupen puestos de autoridad, trátalos con respeto. Como ya he mencionado, yo los consulto, solicito su opinión e incluso su consejo en asuntos que puedan conocer mejor que yo. Los esclavos responden bien si se los trata de esta manera y desempeñan su trabajo con mayor entusiasmo. Aplico incluso esta estrategia a aquellos que han recibido el castigo de pasar una temporada atados con cadenas en los calabozos. Los visito y verifico que estén bien encadenados, pero también le pregunto si consideran que han sido tratados de forma injusta, porque por el simple motivo de tener muchos estratos por encima de él, el esclavo más bajo es el que presenta mayores probabilidades de sufrir un castigo injusto. Y son precisamente estos esclavos simplones e ignorantes los que resultan más peligrosos cuando están dolidos por haber sido tratados con crueldad. Llego incluso al extremo de permitir que se quejen de sus supervisores y de manera muy ocasional defiendo sus quejas, de este modo proporcionándole una forma de desahogar sus frustraciones. Mantengo en vereda el esclavo problemático y consigo además que capataces y supervisores sean sinceros, pues con mi actitud le doy a entender que en un momento dado puedo solicitar el parecer sobre sus superiores, incluso al esclavo más bajo. No te sorprenderá saber que los esclavos se comportan a menudo entre ellos con mucha más brutalidad que a la que el amo puede llegar a mostrar. De hecho, verás que los esclavos compiten constantemente por disfrutar de mejor posición, discuten por degradaciones y categoría, y se pelean por todo tipo de insultos, nimios, reales o percibidos. Hay que controlar imponiéndoles el miedo a aquellos que presenten una tendencia evidente a acusar a los que están por debajo de ellos, con el objetivo de que no acaben creando un reino de terror sobre los demás. Si no lo haces, tus esclavos sufrirán maltrato y como resultado de ello su rendimiento se verá perjudicado. Y esa precisamente otra razón por la que nunca es buena idea tener en una misma casa demasiados esclavos de la misma etnia, puesto que son lo que más se altera ante diferencias mínimas y se pasa el día con peleas y discusiones. Y en el análisis final es importante recordar que los esclavos son una inversión importante y que por ello hay que intentar conservar su valor. Protege tus propiedades de cualquier cosa que pueda disminuir su valor. Recuerda que es ilegal que otros inciten a un esclavo de buen carácter para que cometa una mala acción y que también es ilegal que puedes obtener una compensación por ello. Que otros elogian a tus peores esclavos por cometer una mala acción como fugarse o robar. Nunca hay que empeorar con el elogio a un esclavo que ya es malo. De por sí, cualquier hombre será considerado culpable si corrompe a un esclavo bien, sea por convierte en malo al que era un buen esclavo, bien porque empeora a un esclavo que ya era malo. La lista de actos por lo que puedes obtener una compensación económica es extensa. Nadie puede convencer a tus esclavos de que falsifiquen las cuentas ni mantener relaciones sexuales con ellos, ni someterlos a la magia ni hacerles perder el tiempo con el juego ni empujarlos a la traición, ni llevarlos a disfrutar de una vida de lujo manipulando las cuentas, ni inducirlos a la desobediencia, ni al juego, ni convencerlos de que cometan actos homosexuales. Tanto así, tanto sí son consecuencias de un trato brutal, como de cualquier otra forma más útil de corrupción. Tendrás que estar siempre alerta de aquellos factores que puedan erosionar el valor de tus activos. Comentario. Muchos propietarios de esclavos de la clase alta estaban influidos por las ideas de la filosofía estoica, que insistía en que el propietario es un esclavo, solo tenía en posesión del cuerpo, pero no el alma del esclavo, que seguía siendo libre, lo que implica que consideraban que los esclavos tenían un valor intrínseco como seres humanos y que en consecuencia debían ser tratados con cierto respeto. Este conllevaría una obligación de tratarlos con decencia y justicia igual que se trataría a los jornaleros contratados. Es imposible saber que este punto estas ideas calaron profundamente en toda la sociedad. Sería agradable pensar que todos los señores romanos creían tener una obligación hacia sus dependientes, esclavos incluidos, por mucho que su actitud estuviera motivada por un interés egoísta y por el deseo de preservar sus activos.
La formación de los esclavos estaba fuertemente influida por las tareas que iban a realizar los trabajadores del campo. Necesitaban escasa formación y podían empezar a trabajar enseguida. Los manuales de agricultura romana que han llegado hasta nuestros días dejan patente la importancia de seleccionar esclavos ambiciosos. Para el puesto de supervisor, el individuo encargado de conseguir que la finca funcione sin problemas en su día a día en las casas más grandes de entorno urbano, lo más probable es que los esclavos recibieran su formación por parte de otros esclavos con más experiencia y que el amo no estuviera personalmente implicado en el proceso. Es imposible saber cuántos esclavos había que desperdiciar. Uno de los motivos por los que algunos romanos preferían los esclavos nacidos en casa era porque se había criado en la esclavitud. El hecho de que Seneca anima a los propietarios a sentir lástima hacia los esclavos nuevos, cuando se ven obligados a llevar a cabo tareas degradantes, sugiere que la mayoría de amos lo comprara fuera. Podemos considerar que Seneca argumenta en contra de lo que es la práctica común, puesto que de ser de otro modo el texto habría tenido escaso interés para el lector romano. Las raciones por los esclavos aparecen detalladas en los manuales agrícolas, y no es de extrañar que sean de lo más sencillas. La vestimenta es asimismo tosca y básica. Los esclavos complementarían sus raciones rebuscando en la comida de las casas y teniendo sus propios animales y huertos, lo que trabaja en cuadrillas. Tendrían probablemente pocas oportunidades de hacer este tipo de cosas. Los esclavos en puestos más altos tendrían un buen seguro y mayores indulgencias para aligerar su existencia. Una de las razones por la que los textos romanos se muestran en general ambiva- ambivalentes con respecto a los beneficios económicos de la utilización de esclavos en las fincas rurales es que su trabajo exigía mucha supervisión. Se daba por sentado que el esclavo siempre intentaba trabajar lo menos posible, mientras que el arrendatario libre tenía interés en que la tierra fuese productiva. La utilización de esclavos contrastaba por otro lado con el ideal romano del propietario rural, honesto sobre el que se cimentaba el éxito de la república. No parecía correcto que ahora la tierra se trabajara con esclavos importados y esa tendencia por lo tanto no se consideraba un avance. Con frecuencia ser propietario de fincas gigantescas era poco más que una muestra de ostentación y la utilización de ingentes cantidades de mano de obra servil forma parte de la exhibición. Lo más probable es que la mayoría de propietarios de grandes fincas tuvieran la tierra cultivada, a una combinación de esclavos y hombres libres. El trato de los esclavos enfermos y viejos fue también variado. El emperador Claudio emitió un edicto para impedir que la gente los abandonara en la isla tiberiana, pero este hecho representa más un intento vano de impedir una molestia social que tenía un impacto en el centro de Roma. Con una iniciativa para mejorar la vida de los esclavos, Seneca estaba a favor de una indulgencia y una decencia en el trato de los esclavos, que no defendía a la mayoría, pero ni siquiera Seneca, la fuente de donde se extrae la historia del anciano portero. ¿Recuerdas, amigo, de juegos de la infancia? Se hace difícil imaginar que la mayoría de romanos gastará dinero en un activo viejo que había dejado ya de aportar un retorno considerable en forma de servicios, continuados a menos que hubiera alguna razón personal para hacerlo, como por ejemplo sustentar a una antigua nodriza. En el otro extremo del aspecto de edad, un texto legal indica que los niños esclavos trabajan desde los 5 años, y no es de extrañar puesto que no había ninguna necesidad de educarlos, y podían llevar a cabo pequeñas tareas tanto en la granja como en la casa. Sin duda alguna, el personaje más importante para el propietario de una finca era el capataz. El mal capataz es un tema recurrente de la literatura antigua, incluida la Biblia, teniendo en cuenta que los grandes terratenientes solían estar ausentes de sus fincas durante la mayor parte del año. Estaban obligados a depositar su entera confianza en el capataz, que era el responsable de que sus bienes produjeran el excedente necesario para pagar la vida de ocio y lujo que llevaban en la ciudad. Esta es la razón por la que se consideraba tan importante la visita del amo a las fincas. Se daba por sentado que la ausencia engendraba desprecio, lo que a su vez llevaba a que las tierras y los edificios no tuvieran debidamente mantenidos y las cosechas se perdieran.
Los esclavos eran caros y los propietarios tenían que equilibrar el trato hacia ellos con la necesidad de mantenerlos siempre trabajando y hasta cierto punto motivados. No cabe duda de que el trato cruel existía, aunque no era la norma porque conlleva el riesgo de agotar a los esclavos. En el entorno rural, la división entre ellos y nosotros, es decir, entre un pequeño grupo de supervisores, motivados mediante recompensas materiales y el objetivo de alcanzar la libertad, y el resto de los esclavos, debía de funcionar bien y ayudaba a que el sistema operara con eficiencia. Para los detalles de la agricultura de la antigüedad, véase Catón sobre la agricultura. Acerca del objetivo de autosuficiencia, véase Varrón sobre la agricultura 1.16 para una discusión antigua sobre si era mejor que cultivasen la tierra esclavos u hombres libres. Véase la Columela sobre la agricultura 1.7 sobre las cuadrillas de trabajadores. Véase Plinio el Viejo. Historia natural 18.4. La historia del granero en estado ruinoso como recordatorio de cómo pasan los años, le explica Seneca en Carta 12, refiriéndose a un antiguo compañero de juegos. Para los detalles sobre los pastores, véase Varrón sobre la agricultura 2.10. Los capataces aparecen descritos en Varrón sobre la agricultura 1.17 y en Columela sobre la agricultura 1.8 y sobre la agricultura 5. Catón enumera los deberes del capataz. Para detalles sobre la esposa del capataz, véase Columela sobre la agricultura 12.3. Los problemas que generan un mal capataz aparecen descritos en Cicerón, Berrina 2.3.50. La historia de la mujer capturada por los piratas y cuyos abusos son descubiertos por el amo de la finca en el transcurso de una visita de inspección puede leerse en la novela de Aquiles Tacio, Leucippe y Clitofón. 5.17. La postura de Catón con respecto a los esclavos queda reflejada en la obra de Plutarco, Vida de Catón, el Viejo 4.4, 5.2 y 21.1. Capítulo 3. Sexo y esclavos. La otra noche tuve un sueño curioso. Soñé que entraba en el pequeño almacén donde duermen varios de mis esclavos. Elegí a una joven de origen germano y realizaba un mosco. Ahí va, por el enchufe. Está gordo. La otra noche tuve un sueño curioso. Soñé que entraba en el pequeño almacén donde duermen varios de mis esclavos. Elegí a una joven de origen germano y realizaba el coito con ella. Me preocupaba que aquello pudiera interpretarse como una señal de que me convertiría en esclavo, puesto que había sido visto relacionándome con ellos, o peor aún, que mis descendientes acabaran formando parte de la clave servil. Perturbado por estos pensamientos, consulté a un interpretador de sueños llamado Artemidoro, que vive en la ciudad. No sufras, me aseguró, puesto que soñar con mantener relaciones sexuales con un esclavo es buen auspicio, porque viene a demostrar que el amo obtiene placer a partir de sus posesiones. Ya no puedo sacar. Ni modo. Naturalmente con la explicación todo me quedó claro. Siempre he intentado abstenerme en todo lo referente a aprovechar mi posición social superior para obtener placer, pero lo que estaba diciendo a los dioses era que relajara y disfrutara. A propósito, es extraño que los esclavos aparezcan tantas veces en los sueños, incluso en los sueños de los propios esclavos. Artemidoro me contó que conocía a un esclavo que había soñado que las manos de su amo le acariciaban el pene hasta excitarlo y que había acudido a consultarlo con la esperanza de que aquello pudiera indicar que podía satisfacer de algún modo a su amo. Por desgracia para el esclavo en cuestión el sueño no le aportó beneficio alguno, pues acabó atado a una columna y recibiendo un montón de latigazos. El gran emperador filósofo Marco Aurelio se enorgullecería del hecho de ser propietario de dos bellos esclavos y no haberse beneficiado nunca de ellos. Pero seríamos demasiado ingenuos si esperáramos que todos los amos se comportaran con tamaño autocontrol. Es perfectamente normal que un propietario obtenga placer sexual de sus esclavos jóvenes. Actualmente tengo un joven favorito. Tiene 14 años y se muestra tanto entusiasta como feliz de satisfacer a su amo. Al fin y al cabo, ¿por qué avergonzarse de cumplir los deseos del amo? Es de los más normal. Como ya he mencionado previamente, si deseas comprarte un chico a tales efectos, te aconsejo que vayas a
Saepta, Julia, y solicites ver si tienen algún egipcio en la trastienda. Son muy adecuados para estas tareas, con piel clara, ojos brillantes, frente y nariz estrechas, cabello largo destrenzado y labios rojos. En cuanto a las esclavas, plantéate una joven rubia de Batavia. Sean cuales sean tus gustos, ándate con cuidado de no dejarte llevar a la hora de regatear el precio, y acabe pensando mal con la pasión que con la cabeza. Aquí es donde los hombres de edad madura, que tienen experiencia suficiente para saber qué se hacen, acaban comportándose y pagando como tontos. Me agrada gratificar a mis favoritos con pequeños regalos que sirven para demostrarles que son especiales para mí. A las jóvenes esclavas siempre les gusta recibir prendas que mi esposa ha desechado. Mi esposa, por supuesto, se muestra completamente relajada con respecto a mis devaneos. ¿Qué hombre no tiene este tipo de pecadillos? Lo que sí sería impensable es que en ella cometiese estos actos con sus esclavos. Supondría una vergüenza terrible tanto para la casa como para mi nombre. Dejar embarazada a una de las esclavas es un riesgo que se corre. En general se muestra encantada ante la perspectiva de adquirir un vínculo más estrecho con su amo. A mí me gusta tratar de esa descendencia con mayor indulgencia que a los esclavos normales. Les doy raciones algo mejores y les encomiendo tareas más fáciles. Ya he mencionado que los utilizo para cuidar de mis hijos, de verdad, porque al fin y al cabo comparten algo de mi sangre, y puedo por ello confiar en que sean más leales y diligentes. Evidentemente no se espera de mí que trate de esta manera a toda mi descendencia ilegítima, de modo que si cuando nacen parecen enfermos o si ya tengo bastante de ellos en la casa, ordeno a las madres que abandonen a los recién nacidos en el vertedero. Lo que me recuerda que el otro día escuché un chiste muy gracioso al respecto. Resulta que un idiota tuvo un hijo con una esclava, y su padre le aconsejó que lo matara. A lo que él le replicó, primero mata a tus hijos y luego ya hablaremos de matar a los míos. Es importante que no permitas que tus esclavas sean explotadas con fines sexuales inmorales. Por eso siempre que vendo una esclava que está todavía de buen ver estipulo en el contrato que el nuevo propietario no la prostituya. De hecho, el divino emperador Vespasiano promulgó un decreto que contenía condiciones de este tipo y por el cual si una mujer es vendida con la condición de que nunca ejercerá la prostitución y acabará ejerciéndola, quedará en libertad. Ordenó asimismo que si el comprador la vendiera posteriormente a otro propietario sin imponer esa misma condición, la mujer también quedará libre, según las condiciones de la primera venta, y se convertirá en la libertad de la persona que la ha vendido en primer lugar. Naturalmente los esclavos también desean mantener relaciones sexuales entre ellos, y muchos aspiran a iniciar una relación de familia. En tus manos está decidir si permites esto o este tipo de uniones. Los esclavos no pueden casarse legalmente, pero sí podemos dejar que incida en un vínculo informal entre ellos. En términos generales, cuando dos esclavos de mi casa me abordan con este tema, accedo a permitir la unión porque pienso que genera buena voluntad, mientras que una negativa solo desembocaría en odio. Las relaciones tipo matrimonio en el seno de la casa sirven además para fomentar la estabilidad. Recomiendo que permitas a tus esclavos formar una familia, pues aporta diversas ventajas. Los dejas contentos y los incentiva a trabajar más duro para ganar su libertad. Proporciona Proporciona además rehenes, por decirlo de algún modo, ya que disminuye la probabilidad de que los que son padres intenten fugarse y, sobre todo, crea una nueva generación de esclavos criados en casa que sustituirá a los padres cuando estos quedan en libertad o mueran, esclavos que formarán parte real de la familia y no serán simples elementos externos adquiridos con dinero. Pero de vez en cuando tengo que negarme a permitir la formación de una relación duradera, y ello se debe normalmente a que considero que sería una unión entre esclavos con características negativas, o entre descontentos que solo utilizarían la relación como una oportunidad para fomentar el malestar. En este caso, lo que hago es vender a uno de los componentes de la pareja para impedir que pasen cosas a mis espaldas. Por suerte, se trata de una excepción. Debo de tener algo así como un tercio de mis esclavos casados, en el sentido no legal del término, por muchos que si algún día alcanzan la libertad su matrimonio será reconocido por la ley.
Las relaciones sexuales más casuales son difíciles de regular. En las fincas rurales las mujeres suelen estar en minoría y por esa razón hay que compartirlas. Separó la dependencia de las esclavas de las que los esclavos mediante una puerta con llave, para que no pasen cosas raras, y esto me garantiza que los esclavos no tengan hijos sin mi aprobación. La actividad sexual frecuente debilita a los hombres de cara a su trabajo diario, que en la granja es siempre vigoroso y físico, de modo que lo que hago es permitir de vez en cuando que los esclavos accedan a las dependencias de las esclavas, no con tanta excepcionalidad como por provocar descontento, pero tampoco con tanta frecuencia como para causar una caída de la productividad. En términos generales, prefiero ser yo quien gestione las relaciones de los esclavos y les asigne una determinada pareja a largo plazo. Esto me permite seleccionar emparejamientos que, en mi opinión, funcionarán bien tanto en el sentido práctico como en lo referente al tema de la crianza de hijos. Tener hijos es ventajoso para todos. A los esclavos que han parido 3 hijos no les eximo de trabajar. A la mujer que ha dado más de 3 varones les concedo la libertad. Curiosamente, la fábula de la paloma y el cuervo de Esopo dice que los esclavos más patéticos son aquellos que engendran hijos en esclavitud. Imagino que es así porque temen que vendan a sus hijos y que las familias se rompan con resultado de ello, una práctica que casi nunca empleo excepto en casos de indisciplina. Criar esclavos es un ejercicio útil y rentable, pero hay que tener en cuenta que implica un importante dispendio de capital, y es una tarea que lleva un tiempo. Con esclavos rurales es más sencillo, como pasa el día entero en la granja. Lo único que se precisa es asignarles una hembra, con los pastores que cuidan de los rebaños en la montaña, los valles y los bosques. Resulta más complicado, se cobijan en precarias cabañas y llevan una existencia difícil. Es por lo tanto aconsejable enviar con ellos una mujer para que les haga compañía y les prepare la comida, pero ten siempre presente que la esclava tendrá que ser fuerte y capaz de sobrevivir a sus entornos duros. Normalmente estas mujeres realizan un trabajo tan decente como el de los hombres y se ocupan de cuidar el rebaño, de recoger leña y de mantener la cabaña. Y por lo que se refiere a alimentar la descendencia, me limito a subrayarles que amamanten a los hijos mientras trabajan, que carguen a la vez con los troncos y con el bebé, que lleven al pecho, lo cual no viene más que a demostrar los blandas y caprichosas que son hoy en día las madres, que pasan días acostadas bajo la protección de las mosquiteras para recuperarse. El esclavo capataz, o administrador o supervisor, o como quieras llamarlo, tendrá que ser tratado con generosidad en lo que respecta a las mujeres, que serán una recompensa por su lealtad. Les dará una mujer no solo para que les haga compañía, sino también, como ya hemos visto, para que les ayude en la ejecución de sus importantes tareas. Tendrás que alertar al supervisor de que no intime con ninguna esclava de la casa, sin estar tú al corriente de ello, y mucho menos con una externa, puesto que tu deseo es garantizar que su pareja sea capaz de desempeñar este importante papel. A mí me gusta invitar a mis capataces a cenar conmigo para comentar las posibles parejas, y me parece una forma efectiva de lograr que se sientan incluidos en una decisión trascendental para todos nosotros. Cuando seleccionemos esa mujer que acabará convirtiéndose en la capataza de la granja, elija aquella que haya mostrado mayor moderación en asuntos como la comida, el vino, las horas de sueño y el sexo. Elija la que muestre vicios de tener buena memoria, la que más se esmere en la realización de las tareas y la que se muestre más dispuesta a complacer a su amo. Este es algo que puede fomentar, demostrándole lo feliz que te sientes cuando te ha complacido y lo decepcionado que estás cuando no cumple tus expectativas. En resumen, deberás formarla para que comprenda que tu deseo es que la casa prospere, y para que sienta que ella también forma parte de este éxito, anímala a desarrollar el sentido de la justicia, que comprenda que los mayores beneficios son para los esclavos, que se lo merecen, y no para aquellos que no hacen nada para obtenerlo. Déjale claro que un servicio bueno y honesto siempre aportará mayor riqueza y libertad que la pereza y el robo. De este modo lograrás transformarla en el tipo de mujer en la que puedes confiar un papel tan importante como este. Las relaciones de los esclavos urbanos son más fáciles de controlar porque viven bajo tu mismo techo. Detectar un emparejamiento que puede resultar beneficioso y fructífero puede convertirse casi en un juego de salón para ti. A a ti y tu esposa, si como jefe de la casa te comportas de manera justa y cuidadosa en este sentido, tu cantidad de esclavos se incrementará de forma importante.
pero harías bien en no confiar única y exclusivamente en la crianza en casa para satisfacer todas tus necesidades de esclavos. Las enfermedades, las lesiones y las muertes prematuras disminuirán tu ejército de sirvientes. Y por otro lado, siempre va bien incorporar de vez en cuando sangre externa para renovar la existencia y remover un poco aquellos esclavos de tu propiedad que se hayan ido acomodando a su forma de vida. A mí me gusta mantener una combinación con la mitad de esclavos nacidos en casa y la otra mitad externos, aunque pese a todo esto, debo reconocer que los esclavos criados en casa son una alegría y también un reflejo de la categoría de la familia, incrementada el valor de nuestras fincas y ofrecen siempre un servicio leal y respetuoso. Son la prueba conviviente de una casa coaccionada y que se multiplica tal y como debería ser con finca bien gestionada. Comentario. El esclavo aparece repetidamente en el libro de la interpretación de los sueños de Artemidoro, que data del siglo II después de Cristo, y en algunas ocasiones con una matiz sexual, lo cual vendría a sugerir que el subconsciente romano estaba profundamente afectado por el mundo jerárquico y represivo que lo rodeaba. Pero los romanos no interpretaban los sueños siguiendo una pauta freudiana, interiorizada o sexual, sino que preferían ver los sueños como algo que les proporcionaba un mensaje inspiración divina, relación con el futuro de la persona que soñaba, en un mundo donde la esclavitud marcaba el estrato más bajo de la sociedad. Las profecías sobre el futuro contenían referencias a la esclavitud como parte de su dramatismo. Es interesante la mención de esclavos que acudían a conocer el significado de sus sueños, lo que sugiere que algunos esclavos tenían dinero suficiente como para acudir a la consulta de un interpretador de sueños y que consideraban que merecían la pena gastarlo en estas cosas, y demuestra asimismo que los esclavos estaban tan preocupados por su futuro como pudiera estarlo en la gente libre. Por mucho que viviera en la esclavitud, esto no significa que no tuviera esperanzas o interés por lo que pudiera sucederle. Existen numerosas evidencias de abusos sexuales hacia los esclavos, y no es de extrañar si tenemos en cuenta la combinación de posición de poder que ostenta el amo con respecto a sus esclavos y la carencia de derechos básicos de estos. El hecho de que el emperador filósofo Marco Aurelio se enorgullecería de resistirse a la tentación que suponían dos atractivos esclavos sugiere que esta no es precisamente la actitud que la mayoría de propietarios habría adoptado. Que los amos mantuvieran relaciones sexuales con niños y adolescentes varones no significa ningún estigma. Los esclavos estaban ahí para que el amo se aprovechase de ellos, si así le apetecía, independientemente de cuál fuera su sexo o edad. Dejen apago la luz, aquí me quedé. Leyendo quería meterte lo que tú querías. En el mundo moderno, muchos de estos hombres habrían sido calificados como pedófilos. Los embarazos no deseados de las esclavas eran una ocurrencia la bastante común para bromear al respecto. Véase Pilogelos o el amante de la risa, atribuido a Hierocles y Pilagrio, para varios ejemplos de ello. En el
Satiricón capítulo 57 de Petronio. Encontramos una pista acerca del resentimiento para que podía llegar a causar los abusos sexuales cuando un liberto dice que compre la libertad de la esclava que había compartido mi cama para que nadie más pudiera poner sus sucias manos sobre su pecho. En la misma obra, capítulo 75, Trimalción, menciona que desde niño y durante 14 años fue el favorito de su amo, aunque lo defiende diciendo que hay de malo en hacer lo que quiere tu amo. Así es probablemente como la mayoría de propietarios de esclavos justifica su conducta, o como mínimo debían de hacerlo, si se veía forzados a ello. Según su punto de vista, los esclavos eran una posición que podían utilizar según creyeran conveniente. No sabíamos qué opinaban los esclavos con respecto a este trato, pero es razonable asumir que los abusos sexuales debían tener un impacto psicológico negativo importante. Los estudios modernos han descubierto que las víctimas de este tipo de abusos se sienten desmoralizadas y se muestran sumisas y retraídas. En una antigua interpretación de un sueño Artemidoro 3.28 nos sorprende ver que un ratón representa un esclavo que vive en la casa y es tímido. Las tentativas de suicidio eran un hecho lo bastante común como para ser merecedoras de trato legal, y sabemos que los vendedores estaban obligados a revelar a los clientes si el esclavo había intentado quitarse la vida. Digesto 21.1, 23.3, 21.1.1.1.1. El suicidio o las tentativas de suicidio no son de por sí un síntoma de enfermedad mental, pero indican una situación intensa de estrés en la vida del individuo, aunque también hay quien apunta que los esclavos romanos no experimentaban los abusos como un abuso, tal vez lo racionalizaron como hacía Trimalción, dijimos que Trimalción, como dolor de cabeza. Y de poder demostrarse que apenas tenía conciencia de su persona, podríamos asumir que nos quedaría profundamente afectados por este tipo de trato. Solo aquel que posee una conciencia de su valor como persona puede sentirse humillado y degradado. La evidencia sugiere, sin embargo, que muchos esclavos sostenían potentes puntos de vista sobre la justicia y su valía. Artemidoro describe que los esclavos anhelan la libertad y realizan grandes sacrificios para conseguirla. Artemidoro 2.3. Las inscripciones conocidas como las manumisiones de Ficas muestran que muchos esclavos pagaban grandes sumas de dinero para conseguir la libertad, a menudo en una incierta fecha futura, que solía estar relacionado con el fallecimiento de su propietario. Las tumbas de los libertos muestran asimismo potentes declaraciones sobre el logro personal y autoestima. Las evidencias nos muestran que muchos esclavos, quizá la mayoría, estaban resentidos e incluso odiaban la posición social en la que vivían y que por ello se enfrentaban a situaciones de mucho estrés, entre ellas las que les provocaban los abusos sexuales. La investigación sobre la salud mental moderna y tal vez incluso el sentido común defiende que condiciones como estas tendrían un impacto nocivo para el bienestar psicológico de los esclavos y daría como resultado un nivel de salud mental muy bajo entre su población. En este caso, los esclavos presentarían probablemente una incidencia elevada de trastornos mentales, incluso si la forma de tales trastornos fuera muy distinta a la que vemos en el mundo actual. Capítulo 4. ¿Cómo se hace un buen esclavo? Soy un hombre práctico, y este es un libro práctico. Dispongo de poco tiempo para la elegante filosofía de los griegos e incluso de menos para aquellos que a quienes les gusta enredarse de las sofisterías de la lógica. Pero creo que conocer en qué concepto has de tener a los esclavos te ayudará a manejarlos mejor. Saber qué es lo que convierte a un esclavo en esclavo y a un amo en amo, de modo que confío en que sigas conmigo mientras te explico lo que podría denominarse la filosofía de la esclavitud. Todos los romanos sabemos que para el esclavo la libertad es lo mismo que el bien, es para el mal, pero ha habido griegos que han cuestionado si el hecho que los esclavos sean seres sociales inferiores implica que tengan que ser también morales inferiores, y si resultase que los esclavos no son inferiores moralmente a sus amos, se preguntan si la esclavitud estaría entonces justificada. El filósofo Aristóteles, como ya he mencionado, era de la opinión de que era natural que los esclavos fueran los esclavos, puesto que los bárbaros, intrínsecamente inferiores a los griegos, en consecuencia, estaban dotados de forma natural
para ser esclavos de los griegos que eran superiores a ellos. No estoy del todo seguro de que hubiera alguien que creyera a pies juntillas este razonamiento, pero lo que sí es cierto es que los griegos veían la esclavitud como una cuestión de extremos, de tal manera que si un hombre libre se convertía en esclavo, seguía siendo en el fondo de su corazón un hombre libre por naturaleza, mientras que el bárbaro que era esclavizado acababa por así, porque simplemente recibía su merecido. En una ocasión coincidí con dos griegos que estaban dispuestos a gritos sobre alguna cosa, no recuerdo exactamente sobre qué. Resultó que uno de ellos era esclavo y al final el hombre libre que parecía llevar las de perder en la discusión ante su inteligente oponente levantó las manos en un gesto de desesperación y dijo: ¿Y tú qué sabes? De todos modos, no eres más que un esclavo. A lo que el esclavo respondió con una dulce sonrisa y diciéndole: ¿Y dónde ves la diferencia entre un hombre libre y un esclavo? El ciudadano libre insistió en que él sabía que era libre y que el esclavo no lo era, pero esta respuesta solo sirvió para provocar aún más al esclavo y para empujarla a seguirlo discutiendo de un modo similar al gallo de pelea, que se pone más agresivo cuando más lo atizas, de manera que le preguntó al ciudadano en qué se basa para establecer su lugar en la sociedad. Le dijo que como sabía a ciencia cierta que su madre no había mantenido en secreto relaciones sexuales con sus esclavos, y que uno de ellos no era por casualidad su padre. Le recordó que había habido atenienses famosos sobre lo que un momento dado se había sabido que había sido adquirido de contrabando de recién nacidos y criados por padres atenienses, y que por lo tanto en realidad eran extranjeros. ¿Cómo podía el ciudadano saber que no era también él uno de ellos? ¿Cómo comprenderás? Era uno de esos esclavos que pretendía pasarse de listo. Al final su oponente se limitó a decir que por muy astuto que fueran los argumentos que planteara el esclavo sobre no poder estar seguro al 100% de que ese esclavo era realmente un esclavo o de que un ciudadano era realmente un hombre libre, una cosa estaba clara y era que el esclavo vivía en condiciones de esclavitud, pero el esclavo seguía sin estar de acuerdo. Oh, venga, dijo, ¿crees que todos los hombres sometidos a condiciones de esclavitud son realmente esclavos? Hay muchísimos hombres libres retenidos injustamente como esclavos. Lo ves a menudo apelados a los tribunales y presentando pruebas que demuestran que son hombres libres. Decenas de miles de personas han sufrido esta desgracia y cuando un ateniense libre es hecho prisionero de guerra y enviado a Persia o Cilicia y vendió ahí, no decidimos que se ha convertido en esclavo, sino que decimos que en realidad sigue siendo un hombre libre, pero cuando un persa o un siciliano llega aquí, nunca decidimos que sigue siendo un hombre libre. Y el ciudadano dijo entonces que lo que convertía a un hombre en esclavo era la forma en que era tratado, pero el esclavo era demasiado listo como para no replicar. ¿Y qué pasa entonces? Dijo, si estoy harto de mi amo, de hacer lo que me dice y de ser castigado si no lo hago, ¿convertirá esto también a sus hijos en sus esclavos? Ellos también están obligados a hacer todo lo que sus padres les digan, y si no lo hacen, reciben una paliza. Añadió que esto también convertiría a los escolares en esclavos de sus maestros. El hombre libre contractó diciendo que ni los maestros ni los padres encadenados a sus hijos y alumnos, que tampoco lo vendían y lo enviaban a trabajar a la rueda de molino, que eso era algo que solo hacían los amos con sus esclavos. Pero el esclavo replicó diciendo que había muchos lugares donde los padres se comportaban de esa manera con sus hijos, que conocían a varias personas que habían vendido a sus hijos como esclavos porque necesitaban dinero y que eso no convertía en esclavos a los demás hijos que no habían vendido. Lo que quería decir el esclavo era que por muy evidente que pudiera parecer que los esclavos son serviles y carecen de valor por naturaleza, pueden llegar a convertirse en hombres libres y liberar de este modo a sus hijos, y de la misma manera si un hombre libre sufre de desgracia de ser capturado y vendido, como esclavo se convierte en todos los efectos en esclavo y nada lo distingue en cualquier otro esclavo. La esclavitud, por lo tanto, y según esta línea de argumentación, no tiene nada de natural. Por suerte la gente que estaba presenciando la discusión empezó a aburrirse con la negativa del esclavo a aceptar la evidencia y con sus astutos argumentos de manera que le preguntaron qué pensaba que era en realidad un esclavo. Alguien dijo entonces que si una persona tiene pleno derecho de propiedad sobre otra, entendiendo con ello que puede hacer con esa persona lo que le venga en gana, entonces esa persona quedaría correctamente descrita como esclava del hombre, que es su dueño.
Pero el esclavo preguntó entonces qué quería decir eso de pleno derecho de propiedad. Al fin y al cabo había mucha gente que aparentemente era propietaria de una casa, de un caballo o de otra cosa, cuando en realidad era que no tenía ningún derecho legal sobre supuesta propiedad. De un modo similar, cabía la posibilidad de que un hombre o mujer fueran posesiones ilegales. Los primeros esclavos, dijo, debieron ser capturados en tiempos de guerra, porque era imposible que hubieran nacido de esclavos, es decir, habían nacido personas libres forzadas a someterse a la esclavitud, lo cual no parecía muy ético y resultaba además difícil de defender. Y tampoco era posible argumentar que de entrada y esas personas hubiesen sido esclavas por naturaleza, porque no lo eran. Eran libres y de haber conseguido fugarse, habrían vuelto a ser libres y habrían recuperado su condición original. Alguien que observa la discusión sugirió que a pesar de que era evidente que esa persona no era solo esclava, sus hijos y sus nietos le eran porque habían nacido esclavos. ¿Pero cómo eso es posible? Replicó el esclavo. Si lo que se convierte en un hombre en esclavo es haber sido capturado, ¿no deberíamos entonces aplicar el término más bien a los capturados que a sus descendientes? Y si el criterio no es ese sino el nacimiento, entonces quedará claro que puesto que los capturados eran previamente hombres libres, tampoco tendrían que ser esclavos sus hijos. Tal vez, continuó el esclavo, cabía la posibilidad de que la palabra esclavo se refiere en su origen a una persona con carácter servil. Y podría ser, puesto que todo el mundo conoce a hombres con características de esclavos y esclavos, con disposición noble. Sucede lo mismo con los términos noble y bien nacidos. Al principio se utilizaba para referirse a personas que eran bien nacidas en cuanto a su virtud y su conducta, no para aludir a quienes eran sus padres. Los esclavos son para, por naturaleza ni más malos ni más despreciables que buenos. Por naturaleza pueden ser los hombres libres. Lo que simplemente ha sucedido es que la gente ha dejado de pensar en lo que dice y no utiliza los términos de manera adecuada. De hecho, los verdaderos esclavos son quienes se comportan de un modo éticamente despreciable, independientemente de que sean esclavos o hayan nacido libres. Los griegos podrían haber seguido discutiendo toda la noche. Lo que nosotros tenemos que comprender es que por mucho que pasa el esclavo, la libertad sea lo mismo que el bien es para el mal. Esto no implica necesariamente que todos los esclavos sean malos y que solo deberíamos considerarlos así cuando se comportan servilmente. La categoría moral de una persona es un reflejo de la calidad de su alma. Su posición social es irrelevante de este sentido. Por eso es vital que comprendamos este singular hecho de que los esclavos son seres humanos y como tales deberían ser tratados. Los amos que tienen tanta sabiduría como cultura son conscientes de que deben mantener una buena relación con sus esclavos. Al fin y al cabo, son la gente con quien compartes tu techo. Los caprichos de la casualidad son tan grandes que siempre tendrías que recordar que podrías haber sido tú el que hubiera acabado esclavizado, en vez de ser el amo. Es por esto que me parece ridículo que la gente dirija que la avergonzará a cenar con un esclavo, porque ¿qué motivo se esconde detrás de tanta arrogancia? Sino la espantosa costumbre de muchísimos amos de hoy en día, que no es otra que la necesidad de vivir rodeados por una multitud de esclavos. El amo de la casa se atiborra hasta quedarse con el estómago tan inflado y distendido que apenas es capaz de digerir las inmensas cantidades de lujosas exquisites que han engullido hasta que con un gran esfuerzo y tensión lo vomita y lo echa todo. Y mientras se desarrolla el proceso, los esclavos no pueden decir palabra y deben permanecer inmóviles y en silencio, so pena de recibir una azotaina. Ni siquiera les está permitido padecer un ataque de hipo accidental, por temor a que con ello pudiera distraer al amo mientras disfruta de su atracción de glotonería. Cualquier sonido que emitan los esclavos es severamente castigado durante toda la noche. Mientras su amo llena y vacía el estómago repetidamente, ellos siguen ahí de pie, temblando en silencio de hambre y de miedo, y temerosos de que sus estómagos vacíos rujan e importunen al amo. A alguien le extraña que cuando un amo trata a sus esclavos así, no haya luego chismorreos a sus espaldas. Por el contrario, los esclavos que tienen permiso para hablar y no solo delante de su amo, sino también con él, muestran tanta lealtad hacia su señor, que están dispuestos incluso a morir por él. Se interpondrían voluntariamente entre su amo y cualquier peligro que lo amenazara. Hablarían con él cuando le sirviera la cena, pero guardarían silencio cuando fueran torturados por los enemigos de su amo en busca de información que pudiera perjudicarlo.
Si piensas que los esclavos son nuestros enemigos, tendrías que recordar que son enemigos solo porque nosotros los hemos convertido en eso. La gente los trata con crueldad y falta de humanidad, como si fueran más animales estúpidos que seres humanos, como cuando, por ejemplo, nos reclinamos para cenar mientras ellos tienen que permanecer de pie y esperar a limpiar el vómito de las que han comido o bebido demasiado, seguramente ambas cosas, o cuando algún pobre esclavo tiene que llevar a cabo trabajo de trinchar carísimos faisanes y otras aves de corral, guía con habilidad su mano experta alrededor de la pechuga del ave y sus cuartos traseros y la trincha. Pero él no recibe nada de nada. El pobre hombre, su objetivo en la vida no es otro que trinchar pollo asado, pero da más lástima del amo que cree que su obligación es enseñarle al esclavo esa habilidad que el esclavo que no tiene otra alternativa que aprenderla. Otro esclavo sirve el vino. El chico va vestido como una mujer y se esfuerza para parecer lo más joven posible, pero los signos de la virilidad empiezan a asomar. El trabajo de otro esclavo consiste en evaluar la conducta de los invitados. Monta guardia, nervios y toma nota de aquellos que se comportan de un modo escandaloso para volver a invitarlos al día siguiente. Hay esclavos que preparan el menú y conocen hasta el último detalle de los gustos del amo. Saben exactamente cómo animar sus papilas gustativas y entretenerlo con pequeñas exquisiteces. Saben el tipo de presentación que le gusta, el tipo de cocina novedosa que lo reanimará cuando se siente enfermo. Comprende qué cosas le aburren y cuándo le apetecen otras determinadas. No es necesario que el amo jamás se le pasará por la cabeza comer con esa gente, ya que piensa que compartir mesa con un esclavo no corresponde a su rango. Una vez vi al amo de un esclavo que lo dejaba en la intemperie bajo la lluvia mientras sus invitados pasaban al interior para cenar. Posteriormente el amo le puso en venta entre un grupo de esclavos especialmente inútiles, de esos que se venden en el primer lote de la jornada cuando el subastador pretende calentar un poco el ambiente, y que fue de aquel esclavo supuestamente tan inútil, se convirtió en un liberto muy poderoso, que alcanzó una posición de enorme influencia muy cercana del emperador. Acabó con un comedor decorado con 30 columnas de ónice, y procuró devolverme a su antiguo amo con todo el desdén con que él lo habría tratado. Deberás reflexionar sobre el hecho de que el hombre al que llamas esclavo nació igual que tú, respira como tú y muere como tú. Tiene que ver más allá de su exterior servil y reconocer al hombre libre que hay dentro del mismo modo que él puede ver el esclavo de su interior. El destino hunde constantemente a los hombres y empuja a arrastrarse por la tierra, incluso a los de más alta cuna. ¿De verdad piensas que hay que faltarle el respeto a un esclavo a cuya posición podrías verte reducido algún día si el destino así lo decidiese? No quiero echarte un sermón sobre cómo deberías tratar a tus esclavos, lo que en realidad quiero decirte es lo siguiente. Trata a tus esclavos como te gustaría que te tratase a tu superior. Siempre que pienses en todo el poder que ostentas sobre tus esclavos, recuerda todo el poder que te supieron ostentar sobre ti. Y si me dices que no tienes superior alguno, entonces recuerda que es capaz de hacer el destino y que podría llegar un día en el que acabes teniendo uno. Perdona a tus esclavos cuando cometan errores, mantén conversaciones con ellos, muéstrate cortés, comparte una comida con ellos. Llego a este punto, estoy seguro de que todos aquellos que llevan una vida de lujo me responderían a gritos, diciéndome, abogas por una conducta repugnante y poco digna. ¿Acaso no veis que si es como nuestros antepasados querían que nos comportásemos con los esclavos? Los llamaban miembros de la casa, porque formaban parte de nuestra unidad familiar. Ellos otorgaban el amo a una posición de respeto y el poder para administrar justicia en el seno de la casa. Consideraban que la casa era una versión en miniatura del Estado. Así que me dirás, lo que quieres es que invite a cenar a mis esclavos cada noche, ¿no? Pues igual que invitas a cenar a tus hijos, te replicaré, no deberías ignorar a quienes trabajan por ti solo por el simple hecho de que llevan a cabo tareas de baja categoría. No puedes juzgar a un mulero solo porque desempeñé un trabajo miserable, y lo que de verdad cuenta es tu perfil moral. Los trabajos se asignan por casualidad, pero todo el mundo tiene su propio perfil moral, que es algo que la persona puede además desarrollar. Debes invitar a algunos a cenar contigo porque se lo merecen y animar a los otros a ser merecedores de ello. En un futuro, si el carácter de tus esclavos tiene algo de servil, conseguirás eliminarlos y comparten compañía con hombres libres como tú. Mira,
No deberían buscar tus amigos solo entre aquellos de clase similar a la tuya. Si buscas con esmero encontrarás también amigos bajo tu propio techo. La buena madera acabará deformándose si ningún artesano lo trabaja, pero si lo intentas descubrirá que tienes un montón de madera buena que utilizar, igual que harías cuando vas a comprar un caballo. No inspecciones, solo deja abajo de la silla y mira también la parte inferior del caballo. Sería estúpido si te limitaras a juzgar a un hombre por sus prendas o posición social. El hombre que ves con tus ojos como esclavo podría ser libre de corazón. De hecho, todos tenemos corazón de esclavo. Algunos son esclavos del sexo, otros del dinero, otros más de la fama, algunos de la condición social. Todos tenemos esclavos de la esperanza y del miedo. Permíteme que te ofrezca algunos ejemplos de conducta servil entre la llamada nobleza. Conozco un hombre de rango consular que se comporta como el esclavo de una anciana porque está desesperado por heredar su fortuna. Luego un viejo acaudalado que babea por una joven esclava y se cree capaz de ganarse su afecto por su encanto que por la fuerza. Se me ocurren muchos hijos de buenas familias que se han enamorado de actores y actrices de los escenarios, y no existe esclavitud más deshonrada que aquella a la que se accede de manera voluntaria. No permitas pues que este tipo de gente que impida confraternizar con sus esclavos y tratarlos de manera agradable y no como su arrogante superior. Deja que tus esclavos te respeten y no te teman. Me atrevería a decir que habría quien me acusa de decir e incitar a los esclavos a la revuelta y derrocar a sus amos. Dirán que los esclavos, como corresponde a aquellos en clase media inferior, deben tratarnos a nosotros deben tratarnos a nosotros, sus amos, con respeto y diferencia. Pero esta gente quiere que la traten mejor que un dios. Cuando eres respetado, también eres amado y el amor no puede combinarse con el miedo. No quieres que tus esclavos te teman y cuando los castigues intentan hacerlo solamente con palabras. Las palizas físicas deberían reservarse para el castigo de los animales. Tenemos tanto lujo que nos enojamos ante cualquier cosa que nos satisfaga por completo. Nos comportamos como aquellos tiranos que sufren ataques de rabia, completamente inapropiados para la posición de poder que ostenta, aunque sea poder implique que nadie protestará contra ellos. Pero en realidad las cosas que nos satisfacen con tal menores que no podrían hacernos ningún daño, que pasa entonces, si nos sirven de la manera precisa y adecuada una exquisitez concreta, cuando cogemos pataletas nos conseguimos otra cosa que salieron más perjudicados. Pero, repito, no es mi intención echarle un sermón. Manejar esclavos es complicado y a menudo es fastidioso, pero intenten siempre tener presentes estos ideales. Por mucho que en realidad no te comportes a la altura de ellos, de lo contrario caerás muy pronto en malas costumbres y empezarás a tratar a tus esclavos como si fueran de posta y ellos un montón de animales estúpidos. Tienes que recordar que si los esclavos no son serviles por naturaleza, tampoco tú eres un amo por naturaleza. La clase social no es suficiente, tienes que demostrar lo que eres realmente, lo que eres con tus actos. También tus esclavos, claro, tendrán que demostrar que no son serviles y lo harán comportándose con nobleza y como se esperaría que hiciese un hombre libre. Si los esclavos sean continuamente la mala conducta, es normal que la gente piense que tiene una predisposición natural hacia el vicio, así como su inferioridad ética intrínseca que los hace incapaces de aspirar a las cosas superiores de la vida. Mi intención es demostrarte que los esclavos son capaces de comportarse de la mejor manera posible, no son todo insolencia y malicia, sino que pueden ser tanto leales como nobles. El hecho de que sus almas sigan siendo libres le permite comportarse con la máxima virtud. No hay que se cuestiona si un esclavo es capaz de hacerlo un favor a su amo. De hecho, los esclavos van a menudo mucho más allá de lo que les exige para ayudar a sus amos. Existen numerosos ejemplos de esclavos que han luchado para proteger a sus amigos sin tener en ningún momento en cuenta su seguridad, incluso después de haber sufrido múltiples heridas, han seguido luchando hasta quedarse sin una gota de sangre en las venas y dándole con ello tiempo a su amo para poder huir. Hay también esclavos que se han negado a traicionar a los secretos de su amo, incluso viéndose amenazados y torturados hasta la muerte.
En muchos sentidos, los ejemplos de esclavos que se comportan de una de un modo virtuoso son notables por su excepcionalidad y son actos más dignos del elogio que actos similares llevan a cabo por hombres libres porque en estos casos están realizados por gente que tiene que trabajar bajo las coacciones de la necesidad y pesar de las muestras desagradables de autoridad que soporta el amor de esos esclavos hacia sus amos supera cualquier rencor que pueda albergar por tener que servir como esclavos y en realidad esclavos tan nobles como los que mencionó no son una excepción durante el siglo de la ciudad de Grumento y en una situación de desesperación dos esclavos fugados se cambiaron de bando y dieron ayuda al enemigo. Posteriormente, mientras el ejército victorioso causaba estragos en la ciudad, los dos esclavos se adelantaron por un camino que no se oía bien. Para los de los esclavos se adelantaron por un camino que conocía bien, para llegar a la casa donde había servicio como esclavas y ayudar a su mamá a escapar durante la huida. Cuando los invasores que se cruzaban con ellos le preguntaban quién era la mujer, los esclavos respondían que era su mamá, que era su mamá, y que se disponían a ejecutarla por haberla tratado con crueldad. Pero lo que hicieron en realidad fue llevarla lejos de las murallas de la ciudad y esconderlas hasta que los soldados entonces liberaron su alma. Ella a cambio le concedió a ambos libertad de inmediato. Evidentemente no se sintió degradada por haber salvado la vida. Gracias a dos hombres sobre los cuales tenía el poder de la vida y la muerte. De hecho, se hizo famoso por su generosidad y se convirtió en un ejemplo para todos los romanos. Luego esta es la historia de un oficial de alto rango llamado Paulo, que estaba reclinado disfrutando de la cena, y que lucía un anillo con una gran piedra preciosa, y que llevaba grabando el retraso del emperador Tiberio. Se levantó para hacer sus necesidades en el orinal. Un destacamento informante llamado Maro vio aquello como una oportunidad de oro para acusar a Paulo de contaminar la imagen del emperador y obtener una generosa recompensa por ello. Pero el esclavo de Paulo también se dio cuenta de que lo que su amo acababa de hacer. De inmediato el esclavo arrancó el anillo de su amo borracho y se lo puso, de modo que cuando Maro apeló a los demás comensales para que fueran testigos de violación de la imagen del emperador, el esclavo le mostró que era él quien llevaba el anillo. Cuando el divino Augusto era emperador, las cenas no eran aún tan peligrosas, pero podían causar problemas. Un senador llamado Rufo estaba tan, tan borracho que en el transcurso de una cena proclamó a viva voz que el emperador no regresaría sano y salvo de un viaje que estaba a punto de emprender, porque todos los toros que iban a ser sacrificados para garantizar su regreso a Guruván, uno contrario a la mañana siguiente, el esclavo que había pasado la cena de pies de Rufo le comentó que había dicho estando borracho. El esclavo lo animó rápidamente a confesarlo a Augusto, antes de que alguien le informara al respecto. Al emperador Rufo se mostró de acuerdo y fue a ver a Augusto. Le juró no haber sido consciente de que lo que decía y que rezaría para que des- cualquier desgracia cayera sobre su cabeza y no sobre la del emperador. Le suplicó al César que lo perdonara. Cuando el emperador dijo que así lo haría, Rufo replicó diciendo que nadie lo querría, a menos que el emperador le hiciera un regalo. Le pidió entonces una cantidad generosa de dinero, y Augusto le concedió, diciéndole que nunca se permitiría estar realmente enojado con Rufo. Naturalmente, el emperador realizó un acto de generosidad extrema, al perdonar al tonto de Rufo, pero en realidad había sido el esclavo al que había exaltado a su amo. No hace falta decir que Rufo lo concedió luego la libertad, le concedió luego la libertad. Y podría seguir enumerando las buenas cualidades que se esconden en el corazón de un esclavo. Está también el caso de Urbino,
había sido condenado a muerte y se escondía en una finca cercana de Rieti. Cuando alguien reveló su escondite, uno de sus esclavos se puso su anillo y su ropa para hacer pasar por su amo y se acostó en su habitación. Los soldados enviados a capturar a Urbino irrumpieron en la casa y encontraron al esclavo que con mucha serenidad les ofreció el cuello. Recibió el castigo con la misma resolución que habría mostrado Urbino, cuando posteriormente Urbino fue perdonado para erigir una tumba para el esclavo con una inscripción a la que describía su gran acto de virtud. O tomemos por caso la buena voluntad demostrada por un esclavo hacia su amo, a pesar de haber sido recientemente castigado por el amo antiterrorista, fue desterrado y huyó en plena noche completamente solo. Sus esclavos empezaron a saquear la propiedad, excepto uno de ellos que había sido encadenado y marcado en la frente. Los demás esclavos liberaron, pero él, en vez de sumarse al pillaje, siguió a su amo fugitivo. Cuando dio con él resistió, terminó que fuera a vengar su cruel castigo. Pero el esclavo le dijo que comprendía que el degradante castigo había sido culpa de la fortuna de su amo. El esclavo escondió a Restio y le dio de comer. Poco después, cuando vio que se acercaban soldados, Restio le dio de comer. Poco después, cuando vio que se acercaban soldados, estranguló a un anciano que casualmente estaba por ahí. Construyó una pira funeraria y arrojó a ella el cadáver. Lo prendió fuego y todo aquel que pasara le dijo que era Restio, que había muerte, que era su merecido por haberla marcado. Todo el mundo y se creyó la historia. Los soldados se fueron y Restio salvó la vida. De modo similar que cuando descubrieron la conspiración de Escipión para asesinar a Augusto y fue condenado a muerte por ello, uno de sus esclavos lo bajó hasta el Tíber, en el interior de un cofre, y por la noche consiguió trasladarlo a la finca que tenía en el campo. Luego lo subió a bordo de un barco náufrago. Con él le escondió a su mano de la policía incluso después de ser ambos arrestados. El esclavo se negó a proporcionar información que pudiera incriminar a su amo. O también está la historia de aquella época en la que la ciudad de Padua sufrió la presión de Napoleón. Al suministrar hombres y dineros y muchos propietarios se escondieron para evitarlo. Napoleón ofreció recompensas y libertad a cualquier esclavo que traicionara a su amo, pero no lo hizo ni uno. Marco Antonio fue acusado una vez de haber cometido una ofensa sexual y los jueces dictaminaron que uno de sus esclavos, cuyo nombre no recuerdo, fuera torturado para aportar pruebas, pues era el quien llevaba la lucerna. Cuando el crimen se cometió, el interrogatorio solo podía producirse si su amo accedía a ello, y Marco Antonio no estaba dispuesto a dar su permiso, temiendo tal vez lo que él significaría ser torturado. El esclavo instó a su amo a que lo permitiera y le prometió que no diría nada que pudiera incriminarlo, a pesar de ser tremendamente torturado. Por el esclavo no reveló nada. Hay esclavos que incluso han preferido la muerte de ser separados de sus amos. Por ejemplo, cuando Cayo Vetio fue arrebatado por sus propios soldados para ser entregado a Pompeyo, su esclavo lo asesinó y luego se suicidó para no sobrevivir a su amo. Qué nobleza de carácter. Y cuando cayó Graco, fue asesinado su leal esclavo. Euporo, que había sido su compañero inseparable, se quitó la vida junto al cuerpo de Graco, abriéndose el estómago con sus propias manos. Y no solo los esclavos varones quienes exhiben estas excelentes características. Hay una acción especialmente memorable, llevan a cabo por esclavas y es difícil encontrar un ejemplo mejor de hazaña, que beneficie al Estado, que haya llevado a cabo una mujer de noble cuna. Todo el mundo sabe que el 7 de julio se celebra el Festival de las Esclavas. Es Día de la Mujer y libres y sus esclavas realizan sacrificios para Juno Caprotina. Bajo una higuera salvaje, el festival conmemora la valentía exhibida por las esclavas en la defensa del honor de Roma. Después del saqueo que sufrió la ciudad de 390 grados Celsius, el estado se encontraba en una situación tremendamente apurada. Las tribus vecinas que buscaban una oportunidad para invadir territorio romano nombraron comandante a Postumino Livio.
el dictador Fidene, que exigió al Senado romano la entrega de todos los madres y chicas solteros a cambio de conservar lo que quedaba del Estado. El Senado dudó, pero una esclava llamada Tutela hizo la promesa de que se entregaría al enemigo, en compañía de las demás esclavas, y se cruzaron hacia las líneas enemigas, seguidas por un montón de gente llorando, que fingía su dolor por la pérdida de las madres, hermanas e hijas. Livia las repartió por todo el campamento, y las esclavas sirvieron vino con abundancia a los hombres, con la excusa de que era un día de fiesta para los romanos. Cuando los hombres cayeron dormidos, se lo indicaron a los romanos desde los altos de una higuera que se alzaba junto al campamento. Los romanos atacaron de repente y salieron victoriosos. En agradecimiento, el senador ordenó la liberación de todas las esclavas y les dio además una recompensa económica. Y fue entonces cuando se decidió celebrar un sacrificio anual para conmemorar aquel día y recordar la heroica acción de las esclavas. Aquí me voy a quedar porque ya me dio sueño y ya no tengo pila.